días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Es parte del Congreso de Microanatomía y Microcirugía en Neurocirugía. Y hoy tenemos el placer de tener un veterano, Kleber Eduardo González Echeverría, un neurocirujano de Ciudad de México. Él va a hablar de anatomía de la fosa craneal anterior, resección de meningiomas de surio olfático. No sé, tal vez tú puedas ayudarme. Del surco olfatorio. Ok, gracias. Y también tenemos un huésped, un neurocirujano de Ciudad de México también, Maro Segura. Buen día, vamos a introducir a Maro primero. Hola, Maro. Hola, buenos días a todos. Soy Mauro Segura, neurocirujano egresado del Hospital General de México. Actualmente estamos en el Hospital Ángeles de Morelia. Gracias. Bienvenidos, Mucho Mauro, y gusto. nosotros vamos a tratar de televisar de sala de operación, tal vez. Ok, buen día, Kleber, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, solo con un poco de dificultad que tenía para la conexión. No, está bien, es nuevo, es una plataforma nueva. Ok, es Sí. tu show, es tu show. Ok, voy a... Diga. Ok, buenos días. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de presentarles un nuevo tema. Hoy les voy a hablar sobre la anatomía microquirúrgica de la fosa craneal anterior y de la resección de meningiomas del surco olfatorio. Yo soy residente de sexto año del Hospital General de México. Hablando primero de la anatomía microquirúrgica, tenemos que saber que la cabeza está conformada primero por un esqueleto facial y segundo también por la parte que se llama básicamente el cráneo, como podemos observar aquí. El cráneo a su vez se divide en la calota, o también llamada calvarium, y también se la puede dividir en la base del cráneo. La base del cráneo, a su vez, la podemos dividir, como podemos observar en esta imagen, en exocranial, y la podemos dividir en una cara endocranial, como podemos observar aquí. A su vez, la cara endocranial la podemos dividir en tres tercios. El primer tercio es el anterior, el tercio medio y el tercio posterior. El tercio anterior está limitado hacia la parte anterior, como podemos observar en esta imagen, con el hueso frontal, y en la parte posterior la podemos observar limitada por el borde posterior o el borde del ala menor del esfenoides. Haciendo una visualización más cercana de la fosa craneal anterior, podemos dividir esta fosa en región lateral, como podemos observar en esta imagen, en este acercamiento, y una región medial. En la región lateral podemos ver lo que son las eminencias orbitarias y podemos ver aquí las impresiones digitales, que son huellas dejadas por la cara basal del frontal. En la parte media tenemos desde la parte anterior hacia la región posterior, tenemos en la parte media la cresta frontal, que es una cresta media, que es básicamente la unión de los dos huesos frontales. Yendo hacia la parte inferior tenemos el agujero ciego, es en donde aquí pasa una vena emisaria que se llama la vena de Espirino. Es una vena que comunica la cavidad nasal y comunica las venas etmoidales con el seno longitudinal, superior. Entonces podemos ver aquí hacia la parte inferior, también siguiendo por la línea media, podemos ver la crista galli. Esta crista galli forma parte del hueso etmoidal. La fosa craneal anterior está formada por tres huesos, que son el hueso frontal, el hueso etmoidal y hacia la parte posterior el hueso esfenoidal. Entonces, yendo hacia la parte más posterior, aquí tenemos ya lo que se denomina la lámina cribiforme. Esta lámina cribiforme está perforada
por varios agujeros y por donde van a pasar los nervios olfatorios. Ya vamos a ver en imágenes más adelante cómo estos nacen desde el tercio superior de la cavidad nasal. Y también tenemos agujeros en la parte anterior de esta lámina cribiforme y agujeros en la parte posterior de esta lámina cribiforme por donde van a pasar las arterias y las venas etmoidales tanto anteriores como posteriores, que son de importancia neuroquirúrgica porque son los vasos que van a nutrir a estos meningiomas y también a los meningiomas que pueden nacer aquí en el plano esfenoidal y que pueden nacer en el tubérculo anterior o que pueden nacer también a nivel del proceso clinoideo anterior. Este, esta, esta fosa, que sería ya la fosa olfatoria, como ya mencionamos, está perforada por varios agujeros, tiene una longitud de 15 milímetros y un diámetro de 5 milímetros. Esta fosita va a alojar en su parte interna a lo que se llama el bulbo olfatorio, donde van a llegar todas las fibras de las fibras olfatorias. Este bulbo olfatorio tiene una forma ovoidea y tiene una longitud de 12 milímetros y va a tener un diámetro también de 5 milímetros. Es decir, que la parte posterior, por donde ya sale el tracto olfatorio, va a tener un trayecto de 3 milímetros para completar la longitud de los 15 milímetros, pero la longitud total del tracto olfatorio va a ser de 30 milímetros. Entonces, aquí en la región ya más posterior, yendo más hacia atrás, tenemos el plano esfenoidal, en donde aquí vamos a encontrar tres elementos importantes que son el tracto de la cintilla olfatoria y vamos a encontrar también el giro recto y vamos a encontrar la parte posterior del lóbulo frontal a nivel de esta localización de aquí. El nacimiento de los meningiomas del surco olfatorio se puede determinar desde el agujero ciego, que lo podemos ver en esta localización, hasta la sutura frontoesfenoidal. Entonces, esta localización de aquí va a ser el nacimiento de los meningiomas del surco olfatorio y va a tener una distancia aproximada de, de 30 milímetros. Entonces, como podemos ver aquí esta longitud de 3 centímetros. Entonces, más hacia la región posterior, ya a nivel de la sutura frontoesfenoidal, entonces tenemos el plano esfenoidal, más hacia atrás ya tenemos aquí lo que es el canal óptico, tenemos el agujero óptico y aquí va a descansar el quiasma óptico y van a salir este, por este agujero óptico, pues el nervio óptico y lo que es la arteria oftálmica. La parte posterior ya de la fosa craneal anterior va a estar formado por el borde del ala del esfenoides que en su parte medial va a terminar en lo que se denomina proceso clinoideo anterior. Este proceso clinoideo anterior va a formar parte también de lo que es el techo de la órbita y también en su parte medial va a formar parte de lo que es del canal óptico y va a cubrir también a lo que es el nervio óptico y parte de la carótida interna. Al igual del lado contralateral. Tenemos un ligamento aquí, ligamento de importancia también neuroquirúrgica, que se va a insertar en los dos procesos clinoideos anteriores y se van a dirigir hacia la parte anterior y se van a insertar también acá hacia lo que es el plano esfenoidal, se llama ligamento falciforme y va a formar lo que es el techo de aquí del surco quiasmático y va a cubrir lo que es parte de la vía visual. Entonces, como podemos ver, esta es la cara endocraneal de la fosa anterior y que básicamente son 3 centímetros en donde se pueden formar este tipo de lesiones de los meningiomas.
Más hacia atrás, entonces tenemos aquí ya el tubérculo anterior, lo que ya lo limita con la silla turca a esta localización. Aquí también podemos tener meningiomas que pueden nacer en esa localización. Ya en una imagen de un corte cadavérico, igual podemos ver aquí en la parte del hueso frontal, el seno, el seno frontal, vemos ya el bulbo olfatorio que como les mencioné tiene una longitud de 12 milímetros en una fosa olfatoria de 15 milímetros. Y aquí una parte importante es de que la duramadre en las regiones laterales es de una consistencia dura. En cambio aquí en la región central la duramadre es más fina. Es por eso que también se producen las invaginaciones de la duramadre aquí en esta lámina cribiforme y se pueden formar las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Eh, de la parte posterior ya del bulbo olfatorio, pues ya tenemos lo que es la cintilla olfatoria, y en la parte posterior, pues ya el borde del ala menor del esfenoides hacia la parte medial, el proceso clinoideo anterior. En este corte sagital podemos observar aquí la concha superior, que va a ser el límite de donde van a nacer estas fibras olfatorias, que va a ser el tercio superior de la cavidad nasal, hacia la parte lateral en la concha superior y hacia la parte medial donde va a estar el septo. Entonces estas fibras, como podemos ver en esta imagen más pequeña, entonces van a cruzar lo que es la lámina cribiforme, que pudimos ver en imágenes anteriores, que estaba perforada por muchos agujeros, y van a entrar hacia el bulbo olfatorio, van a hacer una especie de glomérulo aquí, y posteriormente se van a dirigir las fibras hacia atrás. Con respecto a la historia de los abordajes que se pueden usar para los meningiomas, para la resección de los meningiomas del surco olfatorio, en una primera instancia lo que se usó fue abordajes dirigidos más hacia la resección de adenomas, y ya con eso ya se fue especializándose más hacia la parte anterior para la resección de otro tipo de lesiones, de tumores de la fosa anterior, y también para patologías vasculares. Tenemos a Fedor Kraus, era un doctor alemán, un cirujano alemán, que en el año de 1900 él realiza la primera craniotomía osteoplástica frontal, al realizar una resección al extraer una bala de la región del proceso clinoideo anterior. Fue el primero en realizar este abordaje subfrontal unilateral, igualmente para los adenomas hipoficiarios. Luego Francesco Durante en 1885 en Roma, él fue el primero que hizo la resección de los meningiomas del surco olfatorio mediante un abordaje frontal unilateral. Continuando con la historia, Otto George Kiliani en 1903 en Nueva York hizo la primera craniotomía bifrontal más un abordaje subfrontal, igualmente para un adenoma hipoficiario con apoplejía. MacArthur y Charles Frazier en 1908 en Chicago y en Filadelfia, ellos realizan la primera craniotomía fronto-orbitaria, igualmente para realizar la resección de adenomas hipoficiarios. Walter Dandy, que fue el primer sería el primer cirujano que realizó un clipaje de aneurisma a nivel de la arteria comunicante posterior. Él realizó el abordaje frontotemporal y también, aparte de las patologías vasculares, lo utilizó para patologías de la región celar y apertura de la cisterna silviana. Herbert Olivecrona, que es también cirujano de Estocolmo, en Suecia, también fue un doctor que realizó una resección el meningioma del surco olfatorio mediante un abordaje frontal unilateral, pero en esta situación todavía no se conocía
o no se realizaba lo que era no se realizaba la ligadura del tercio anterior del seno sagital superior. Entonces, por eso se realizaban lobectomías a este nivel. Entonces, se realizaba un abordaje frontal unilateral más una lobectomía parcial. En 1946, él publica su serie de casos y ya cuenta con 46 casos hasta esa época. Ya posteriormente, Yassar Gil en 1993 en Suiza ya publica en el volumen 4A y 4B los principios microquirúrgicos para la cirugía de los meningiomas de la base de cráneo anterior, mediante una craniotomía terional más un abordaje transilviano. Él había descrito el abordaje terional, pero no fue el primero que había realizado la resección de los meningiomas a través del surco olfatorio, a través de este abordaje. Ya vamos a ver más adelante que se realizó en 1989 la primera publicación de casos de estos meningiomas. Entonces los abordajes que se pueden utilizar pues van a ser diversos, varían de acuerdo al cirujano, de acuerdo a la experiencia del cirujano y pueden utilizarse, por ejemplo, el abordaje terional, en donde ya es un abordaje muy común, que muchos lo conocemos, pues se realiza la incisión por detrás del implante del, del cabello y se realiza una incisión desde la base del zigoma yendo hacia la pupila contralateral. Posteriormente, una vez que se levanta el colgajo, y se puede encontrar con la aponeurosis superficial, posteriormente con la aponeurosis profunda. Aquí tenemos la línea temporal superior y se realiza la disección interfacial. En esta otra imagen tenemos ya el músculo temporal, la línea temporal superior. Ya aquí tenemos también la sutura frontocigomática que, como mencionaba el día de ayer en su plática el doctor Muñoz, pues es una guía externa para la cisterna silviana. Entonces, aquí nosotros nos está indicando de que en esta craniotomía nuestra cisterna silviana va a estar en la parte central. Como podemos ver aquí, ya una vez al retirar el colgajo óseo, pues ya podemos observar tanto el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la cisterna silviana en la parte central. Otros abordajes que se pueden realizar también para resección de meningiomas del surco olfatorio, tenemos el órbito cigomático y un abordaje frontoorbitario que fue descrito por Jane en 1982 y nada más fue una modificación de la craniotomía frontal para alcanzar la región pituitaria, otra vez como ya habíamos descrito en en los primeros abordajes que se realizaban, tanto para fosa anterior como para fosa media, eran para resección de adenomas. Luego Al-Mefti y Shekar, ellos recomiendan mucho este abordaje orbitocigomático para la resección de meningiomas del surco olfatorio. Haddad y Al-Mefti, ellos recomiendan también, aparte de realizar este abordaje, para los meningiomas del surco olfatorio también recomiendan colocar un drenaje subaracnoideo para la relajación del cerebro y poder tener una mejor manipulación. ¿Cuáles son las ventajas que nos describe Al-Mefti para realizar este abordaje? Pues va a tener una mínima retracción cerebral, eh, va a tener un acceso por diferentes rutas, ya que va a tener un acceso subfrontal, va a tener un acceso subtemporal y va a tener, también puede tener un acceso transilviano. La capacidad también que mediante este abordaje tiene una capacidad para entrar al seno cavernoso y la interrupción temprana que se puede llegar a tener hacia la base con el implante dural. Shekar, en cambio, él menciona o él recomienda de que no debería de colocarse un drenaje subaracnoideo, sino que realizarse la apertura de las cisternas de la base para un adecuado drenaje de líquido cefalorraquídeo, así tener una relajación y poder tener un mejor acceso.
Otro de los abordajes que se usa, tenemos también, puede realizarse un abordaje bifrontal. Esto también va a depender mucho como ya les mencioné, de la experiencia del cirujano, de cómo haya sido formado, del tamaño de la lesión también que se vaya a presentar. Y en este tipo de abordajes, pues aquí lo que realizamos es una incisión coronal. Se realiza una incisión coronal y posteriormente siempre se preserva el pericráneo para posteriormente realizar una plastilla, cubrir lo que es el seno frontal, porque esa es una de las desventajas de este abordaje, porque siempre hay una apertura del seno frontal. Y también una de las complicaciones de la resección de estos meningiomas es la fístula del líquido cefalorraquídeo, entonces por eso preservamos el pericráneo para poder realizar una plastilla posteriormente. Una vez que hemos hecho la, que hemos hecho los trépanos, entonces pueden ser de diversas formas también, pueden ser trépanos parasagitales, pueden ser los trépanos laterales, pueden realizarse trépanos a nivel del terion, o puede realizarse un trépano también a nivel de la línea media, dos trépanos parasagitales en la parte posterior y posteriormente comunicar los trépanos siempre teniendo en cuenta eh, respetando el seno longitudinal superior. Entonces, aquí en la localización anterior, pues vamos a realizar lo que es la ligadura del tercio anterior del seno sagital superior. Como se puede ver aquí, se separan. Primero se realiza la apertura de la dura madre. Una vez que se realiza la apertura de la dura madre, como ya puede ser observado en esta imagen inferior, entonces posteriormente ya se realiza la ligadura del seno, se lo corta y ya procedemos al levantamiento de la dura madre y procedemos a levantar adecuadamente y muy gentilmente el seno longitudinal superior hacia la parte posterior para proceder al abordaje. Otro tipo de abordajes que también se puede usar en la resección de meningiomas del surco olfatorio tenemos los abordajes frontolaterales. Un estudio anatómico reciente compara la exposición quirúrgica tanto del abordaje terional, el órbito cigomático, y el abordaje, el miniopen, el del supraorbitario. Entonces, la conclusión de este estudio fue que todos estos abordajes iban a tener la misma exposición quirúrgica, tanto para los tumores de la fosa craneal anterior, igual como para las lesiones vasculares. Otro estudio cadavérico, en cambio, solamente comparaba lo que era el abordaje terional con el abordaje supraorbitario lateral. La conclusión de este estudio fue de que el abordaje supraorbitario lateral podía llegar tanto a lesiones de la región paracelar, lesiones de la región celar, lesiones de la región supracelar, de la región quiasmática, y que incluso el abordaje terional, la ventaja de este era que solamente eh, se podía alcanzar lesiones que estaban por detrás de la silla turca, y no siendo así el abordaje supraorbitario lateral. Pero los especialistas del Departamento de Neurocirugía en Helsinki, ellos refieren de que sí se puede llegar con este abordaje hacia la parte posterior, hacia la región posterior de la silla turca. Sami también tuvo un abordaje frontolateral sin inclusión de la órbita, o sea, no se realizaba osteotomía de la órbita, y él también indicaba de que tenía una adecuada exposición para los tumores o las lesiones vasculares de la fosa craneal anterior. En el abordaje supraorbitario lateral, aquí la colocación del paciente pues es igual como un abordaje terional. Entonces, solamente teniendo en cuenta de que aquí no se va a exponer como tal la cisterna siliana. Hay que tener como límite la sutura frontocigomática, entonces
en esa línea vamos a respetar lo que es la cisterna silviana y se va a realizar una incisión desde esta localización hacia la línea media, siempre respetando el implante del cabello. Como podemos ver aquí, la paciente fijada en el cabezal de Sujita. Entonces, posteriormente se realiza un solo trépano en la línea temporal superior hacia la región posterior. Aquí no realizamos más trépanos como en el abordaje terional, que clásicamente se realizan 4 trépanos, uno a nivel de la base, uno a nivel de la región anterior de la línea temporal superior, uno en la región posterior de la línea temporal superior y otro a nivel por arriba de la línea temporal superior. Entonces aquí solamente realizamos un trépano y con corte lateral a nivel de la región frontal, otro corte lateral a nivel de la región temporal y posteriormente se comunica ambos cortes a nivel del ala del esfenoides e igualmente dependiendo del tipo de lesión que se vaya a realizar, se realiza el drilado del ala del esfenoides. Posteriormente se abre la dura madre en forma de C con una base hacia nivel del ala del esfenoides y podemos obtener el abordaje y como se podrán dar cuenta, aquí ya no se observa la fisura silviana. ¿Por qué? Porque nuestra incisión fue desde la sutura fronto-cigomática hacia la región superior. Entonces, con este abordaje podemos realizar también, haciendo una adecuada relajación del cerebro, el drenaje adecuado también del líquido cefalorraquídeo, posteriormente de las cisternas, y se puede llegar, como lo dije previamente, que ya se realizaron los estudios, pues se puede llegar hasta tumores de la región celar e incluso hasta la parte posterior de la región celar, teniendo un adecuado drenaje del líquido cefalorraquídeo. Este tipo de abordajes que se realizan allá en el Departamento de Neurocirugía en Finlandia, se realizó también un estudio en cuanto a los meningiomas del surco olfatorio. Tienen una serie de 66 pacientes que va desde septiembre desde 1997 hasta agosto del 2010, en el cual incluyen los datos clínicos, las características radiológicas, el tratamiento quirúrgico, el procedimiento anestesiológico que se realiza, la histología, el resultado y el seguimiento. Durante este estudio que se realizó con estos 66 pacientes no hubo mortalidad quirúrgica, 6 pacientes que correspondían al 9% de todos los pacientes presentaron fístula de líquido cefalorraquídeo, 4 pacientes presentaron infección en la herida quirúrgica y un paciente presentó un hematoma postquirúrgico. El Karnofsky promedio del estudio fue de 80. Igualmente también en 6 pacientes tuvieron, como consecuencia, pues tuvieron tumor residual, el cual 3 de ellos fue 21 meses después reoperado. Y también tienen seguimientos con un promedio de 45 meses, con 4 recurrencias, con un promedio de 32 meses. Entonces, la serie de pacientes que se realizaron allá pues fue de 66 pacientes, una cifra considerable, y, y las complicaciones que tuvieron están dentro de las complicaciones que vamos a ver más adelante y que pueden presentarse en los demás abordajes. Como generalidades, ya entrando propiamente a la patología, el primero que definió el meningioma fue Cushing en 1922. Sabemos que estos tumores nacen de las células aracnoideas del neuroectodermo y que tienen y que en pocos casos el implante dural no puede ser identificado. Esto de aquí es muy importante, vamos a ver más adelante en el manejo neuroquirúrgico, porque el mayor aporte vascular de los meningiomas llega a través del implante dural y las características atípicas en estos meningiomas es del 15%. De todos los tumores intracraneales, los meningiomas representan entre el 15 y el 20%, y de este 15, el 20%
los meningiomas del surco olfatorio van a representar entre el 8 y el 13%. Y de todos estos meningiomas, pues las características atípicas, que son mitosis abundantes que van a presentar, pues representan el 15%, y también como característica típica tiene la invasión o la tendencia a invadir de los meningiomas hacia el cerebro. También se han reportado metástasis con un porcentaje de 0.1, más frecuentemente hacia el pulmón, hacia el hígado, hacia la pleura y también hacia los nódulos linfáticos. Muchos de estos meningiomas cuentan con estrógenos o hormonas, estrógenos, progesterona, y también tienen una alta asociación con obesidad de mama. Puede ocurrir también como un síndrome hereditario asociado a una neurofibromatosis tipo 2, y también presentan una alteración a nivel del cromosoma 22. También como factor de etiológico se puede presentar secundario a una radiación de tumores de cabeza, a secundario a radiaciones de tumores del cuello, y también se ha encontrado una fuerte asociación con el trauma craneoencefálico. Con respecto a la localización, como mencionamos, a nivel subfrontal, a nivel del surco olfatorio, produciendo un síndrome de Foster-Kennedy, puede llegar a un 10%, que fluctúa entre un 8 y un 13%. Pueden encontrarse también meningiomas a nivel del ala esfenoidal, a nivel de la región paracelar, de las convexidades cerebrales, seno sagital a nivel de la fosa posterior y el ángulo pontocerebeloso. Los principios quirúrgicos de estos meningiomas, pues el objetivo va a ser la localización de la lesión y la condición clínica del paciente. La resección completa, esto va a depender de la dura madre y del hueso. Para esto se realizó una clasificación, que es la clasificación de Simpson, en el año de 1957, que valora 4 grados. El primer grado, el primero, el segundo y el tercer grado son resección completa. El grado 1, aparte de la resección completa, tiene una resección tanto de dura madre como de hueso. El Simpson 2, aparte de ser una resección completa, va a haber una coagulación del implante dural. El Simpson 3, aparte de ser una resección completa, no va a haber una coagulación del implante dural, y el Simpson 4 va a ser una resección parcial. Aparte de eso, esta clasificación de Simpson nos sirve para la recurrencia. El grado 1 va a tener un 9% de recurrencia, el grado 2 un 19% de recurrencia, el grado 3 un 29% de recurrencia, y el grado 4 un 40% de recurrencia. Entonces, como estábamos mencionando previamente, en todos los meningiomas, lo importante es primero determinar dónde se encuentra el implante dural, porque va a ser aquí donde va a llegar el aporte sanguíneo hacia los meningiomas del surco olfatorio. Los meningiomas del surco olfatorio, como les mencioné ya en la parte de la anatomía, pues va, va a ser irrigado por las arterias etmoidales anteriores, por las arterias etmoidales posteriores, y ya cuando este meningioma es muy grande y sobrepasa la parte media hacia la parte lateral, pues ya va a haber un aporte de las arterias frontales de la arteria meningia media. Aparte de eso, también hay otros vasos, como la arteria cerebral anterior, que también puede dar un aporte vascular hacia estos meningiomas. Posteriormente, el debulking. El debulking va a ser muy importante, más en tumores que son muy grandes, para poder manipular las paredes y poder resecarlo de las estructuras adyacentes. Para tumores que son pequeños, se los puede resecar de manera completa sin realizar el debulking. Jääskeläinen, él tiene una serie de 657 meningiomas durante 20 años, y él reportó
el 19% de recurrencia. Y durante su estudio también él determinó que los factores de riesgo para, para que los pacientes que han sido operados de resección de meningiomas del surco olfatorio eh, tengan este tipo de riesgo, pues son una coagulación incompleta del implante dural, que se coagule el implante dural, pero no se corte por completo el implante, que se deje un remanente del implante. Segundo, que los meningiomas tengan una invasión ósea. Y tercero, la consistencia tumoral blanda. La consistencia tumoral blanda también formó parte de factores de riesgo de recurrencia para estos meningiomas. En pacientes que ya fueron operados de resección tumoral y que han tenido una, una parte adherida a un nervio, una parte adherida a un vaso, pues se puede dar un tratamiento complementario como la radiocirugía, siempre y cuando la lesión sea menor a 3 centímetros. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que se puede valorar este tipo de tratamiento en los pacientes que tienen una mala condición clínica, que no están en condiciones para operarse, en pacientes también que no aceptan la cirugía. En cuanto al cuadro clínico de los meningiomas del surco olfatorio, pues estos de aquí van a tener una característica muy especial. Eh, Se van a diagnosticar cuando alcanzan un gran tamaño. En cambio, los tumores, la diferencia de estos tumores del surco olfatorio con los tumores del plano esfenoidal, con los tumores del tubérculo anterior o con los tumores de la apófisis clinoides anterior, del proceso clinoideo anterior, estos de aquí van a ser diagnosticados más pronto y en un menor tamaño debido a su cercanía con la vía visual. Entonces, por eso es que estos de aquí, como están más alejados, entonces que tienden a crecer más y ya se los diagnostica con un gran tamaño. Se consideran que los meningiomas del surco olfatorio, con ya grandes, tienen un tamaño mayor a 6 centímetros. También los pacientes van a debutar con cambios en la conducta, tienen cefalea, tienen un déficit visual, dependiendo del tamaño del tumor, como ya mencionamos, una hiposmia, una anosmia y crisis convulsivas. Aquí les muestro una imagen de resonancia magnética. Tenemos la imagen de la izquierda, un corte coronal en secuencia T1 con contraste. Podemos observar aquí un meningioma del surco olfatorio. Tiene de diámetro lateral, tiene un diámetro de 43.2 milímetros. Y en la imagen de la derecha podemos ver también el meningioma en el corte sagital, secuencia T1 con contraste, pues podemos ver aproximadamente unos 4 centímetros también de altura. Entonces, vemos cómo aquí, en esta localización se encuentra la silla turca y hacia la parte anterior, pues ya tenemos el nacimiento propiamente del tumor que ha ido creciendo hacia la parte superior y hacia la parte posterior. No olvidar siempre que estos tumores pues tienen una distancia de 3 centímetros para crecer dentro de la base del cráneo, desde el agujero ciego hacia la parte posterior, hacia la sutura frontoetmoidal en su unión con el esfenoides. Este paciente de aquí, que es del Hospital General de México, pues se operó en conjunto con el doctor José Luis Navarro Olvera, neurocirujano, médico adscrito. Se le realizó una craneotomía bifrontal, una incisión coronal, craneotomía bifrontal, y se realizó la resección del mismo. Tenemos acá las imágenes postquirúrgicas, igual presentamos eh, el corte coronal, y aquí tenemos hacia la derecha pues el corte sagital, pues no se evidencia ninguna lesión residual, pero cabe recalcar, como mencionamos, si el tumor se encuentra muy adherido hacia estructuras vasculares, hacia estructuras nerviosas,
pues es importante preservar la función de estas estructuras y preferible mandar al paciente, si es que se deja un remanente, pues a radiocirugía. En cuanto al tratamiento microquirúrgico de los meningiomas del surco olfatorio, a través de los abordajes clásicos, pues se han escrito muchos artículos, tanto en la era macroquirúrgica como en la era microquirúrgica. He colocado los más importantes de toda la serie de publicaciones que se han realizado. Aquí tenemos a Peccioli, un médico italiano, un cirujano italiano. En 1835 él fue el primero en tratar un meningioma intracraniano, pero sin embargo durante su tratamiento no se encontró ningún reporte quirúrgico. Luego Francesco Durante en 1885 en Roma, él realiza su primer reporte quirúrgico de resección de un meningioma del surco olfatorio, realizando un abordaje subfrontal izquierdo. Solamente tiene un caso y su mortalidad fue de 0. Cushing, en el año de 1938, él realiza un abordaje frontal unilateral para la resección de estos meningiomas del surco olfatorio. Tiene una serie de 29 pacientes y su mortalidad fue de 8 pacientes. Dandy, en 1938, que como mencionamos previamente, también él tuvo mucho que ver en los abordajes para tumores tanto de fosa anterior media como el primero que clipó un aneurisma del segmento comunicante posterior. Y en esta publicación él utiliza un abordaje bifrontal más una lobectomía parcial bilateral. Entonces, recuerden lo que les había comentado, primero no se realizaba la ligadura del tercio anterior del seno sagital superior, por eso, para tratar de llegar hacia la base del cráneo, para tratar de alcanzar estos tumores, realizaban lobectomías parciales. Posteriormente, Tonis, en 1938, realiza también su publicación con un abordaje bifrontal más un cierre del tercio anterior del seno sagital superior. Él fue el primero que realizó el cierre del tercio anterior del seno sagital superior con preservación del lóbulo frontal. Tiene una serie de 3 casos y no hubo mortalidad. Olive Crona, cirujano de Estocolmo, Suecia, en 1946, él realiza la resección de estos tumores con un abordaje frontal unilateral y una lobectomía frontal parcial. Tiene una serie de 46 casos y tampoco no aplica en cuanto a la mortalidad. Hasler y Center, como les había mencionado, Yazargil había descrito el abordaje terional, pero no había publicado su resección no había publicado los casos de resección de meningioma del surco olfatorio a través de este abordaje, y quienes lo realizaron primero fue Hasler y Center en 1989 con una serie de 11 pacientes. Posteriormente, en 1996, Yazargil, mediante su abordaje terional, pero con un abordaje transilviano, publica una serie de 14 pacientes sin mortalidad. Dolen es el que prácticamente más pacientes tiene, más pacientes operados de resección de meningiomas del surco olfatorio, que publica en el año del 2003 mediante un abordaje terional con apertura de la cisterna silviana. Él tiene una serie de 157 pacientes operados de resección de meningiomas del surco olfatorio, no tiene mortalidad y tiene una morbilidad de 7 pacientes del total. Turasi, en 1999, él aplica un abordaje terional más apertura de las cisternas de la base, como habíamos mencionado, que también se realizaba una apertura de las cisternas de la base con posterior drenaje de líquido cefalorraquídeo para tener una relajación del cerebro, más una apertura parcial de la cisterna silviana. Aquí ya se empezó a preservar la apertura de la cisterna silviana, ya no se la abría totalmente como la abría Yazargil,
sino es que ya comenzó a respetarse la apertura de la cisterna. Tiene una serie de 37 pacientes con mortalidad de un paciente. Ogeman en 1996 tiene un abordaje, tiene un estudio mediante abordaje bifrontal en 19 pacientes con mortalidad de un paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones quirúrgicas de todos estos abordajes que hemos mencionado? Que va a depender tanto de la escuela, depende también de la experiencia del cirujano, del tamaño de la lesión. Tiene muchos factores que implican el uso del abordaje. Entonces, son la fístula del líquido cefalorraquídeo, a nivel de la base. ¿Por qué? Porque siempre estos tumores, como mencionamos, que se localizan a nivel de la fosa olfatoria, entonces van a penetrar hacia la parte de las celdillas etmoidales. Entonces, por lo general, si no se realiza una buena plastía, pues van a quedar los pacientes con esta complicación, una fístula de líquido cefalorraquídeo. Puede haber también infecciones, un síndrome frontal, crisis convulsivas, hiposmia, puede haber anosmia, una hemiparesia, dependiendo de la retracción que se tenga con el cerebro, y puede haber también déficit visual, hematomas postquirúrgicos, y también se puede llegar hacia la mortalidad, como pudimos ver en la serie de reportes. Entonces, conforme a todos estos abordajes que se realizaron por diferentes autores que publicaron toda la serie de sus pacientes, los resultados fueron que, como habíamos mencionado previamente, Dolen tiene una serie de 157, pues es la que más, la serie más alta de todos los autores. Tiene en sus resultados 112 pacientes con mejoría clínica. En 38 pacientes no hubo cambios, y en cambio en 7 pacientes que como mencionamos no hubo mortalidad, pero sí hubo una morbilidad de 7 pacientes, ellos empeoraron. En todos de estos 157 pacientes, a 25 pacientes se le realizó una reconstrucción del piso anterior. Y aparte de la reconstrucción del piso anterior, se le colocó un drenaje subaracnoideo durante una semana. Ogeman también reporta en su serie de casos un paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo, un paciente con infección y un paciente con higroma, al cual se le colocó una derivación subduroperitoneal. Igual, para la recurrencia, solamente se tienen prácticamente estos estudios, no se tienen estudios de los demás autores. Pues en Ogeman, en los 19 pacientes, a 13 le realizó un estudio de control en la cual no tuvieron recurrencias en un periodo de 4.4 años. Nakamura, en cambio, él refiere de que la recurrencia no tiene nada que ver en cuanto al abordaje que se utilice. Tiene un total en total de todos los meningiomas estudiados por él, tiene un porcentaje del 4.9 de recurrencia a 5.3 años. Y les menciono, les presento otra imagen, otro caso del Hospital General de México. Aquí en la imagen de la izquierda igual tenemos una imagen por resonancia magnética, corte coronal en secuencia T1 con contraste. Podemos evidenciar esta lesión grande, más de 6 centímetros, que nace a nivel del surco olfatorio, irregular, y que se puede observar también que capta el medio de contraste. También es importante en los meningiomas, para observar si hay invasión o no hacia el tejido cerebral adyacente, pues la secuencia en T2. ¿Por qué? Porque en esta secuencia podemos ver si hay la separación del meningioma con el tejido cerebral adyacente, si hay un buen plano para realizar una buena disección. En la imagen de la derecha tenemos igual imagen por resonancia magnética, corte sagital, secuencia T1 con contraste, y podemos evidenciar la lesión, cómo se dirige ya hacia la parte posterior por arriba de la silla turca y por detrás. Entonces, este paciente también, como les mencioné en el caso previo, pues se realizó una incisión coronal en conjunto con el doctor
José Luis Navarro Olvera, neurocirujano, médico de base del Hospital General de México. Se realizó una incisión coronal, craniotomía bifrontal y se realizó la resección de la lesión tumoral con su posterior plastía de piso anterior. Tenemos las imágenes postquirúrgicas, pues no se evidencia la lesión en la parte superior. En la parte posterior sí quedó un pequeño remanente porque estaba adherido hacia lo que es el quiasma óptico, pues se respetó esa región anatómica para evitar complicaciones en lo posterior. Tenemos el control de la tomografía, un corte axial, pues no se evidencia una pequeña porción aquí en la parte posterior. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, esto es todo sobre lo de la anatomía de la fosa craneal anterior, resección de meningiomas del surco olfatorio. Cabe recalcar que esta plática de aquí está basada en un estudio que se hizo en el departamento de neurocirugía en Helsinki, en Finlandia. Es una serie de estudios de meningiomas del surco olfatorio, también de meningiomas del tubérculo anterior y meningiomas a nivel del proceso clinoideo anterior. Y aparte de los estudios realizados en el mismo departamento, pues se hizo una recolección de todos los artículos a nivel mundial y se hizo una comparación, y esto es lo que les acabo de presentar esta mañana. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Clever. Un muy buena presentación, excelente dibujos, bien claro. Uh, Estamos un poco tarde, pero tenemos tiempo para una pregunta de Mauro. Mauro, ¿tiene una pregunta para Clever? Sí, gracias. Comentario. Muy rápidamente, para felicitar a Clever, me da gusto ver a jóvenes participando en este congreso internacional. Es una revisión bibliográfica muy interesante. Yo aportaría que estás en nuestra alma mater. Parte de la historia pues también se ha escrito ahí. Como sabes, es un hospital que recibe pacientes con lesiones gigantes, y precisamente esa aportación llevamos a varios congresos en Japón de cómo manejar los meningiomas gigantes, especialmente del surco olfatorio. Y en 1998 y 99, incluso alguna tesis del doctor Aldo se presentó esta temática, ¿no? Vale la pena reconocer el esfuerzo que se ha hecho en el hospital, la trayectoria de los médicos que aún laboran o que estuvimos ahí. Y hay una particularidad, creo que hay que mencionar el abordaje basal interhemisférico, pero mínimamente invasivo, pliegue cutáneo facial. Es también muy útil para estos meningiomas cuando el tamaño lo permite, aún grandes, ¿no? Porque ya está disecado el espacio. Sin embargo, el punto, no lo escuché, pero el punto radica en fresar la clinoides o ambas clinoides anteriores, como tú bien sabes, una propuesta de clasificación que hizo Almefti, y que vale la pena insistir, aunque microscópicamente, bajo visión microscópica, no se vea invasión a la dura, ni se vea invasión al hueso. Entonces, son comentarios para complementar tu plática, que me pareció excelente. Eres un entusiasta neurocirujano, y ojalá podamos escuchar y ver el seguimiento de estos dos casos o los que vienen en los siguientes años que estaremos aquí en línea en Neurocirugía TV. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su comentario, y otra vez una disculpa por la no conexión temprana para la plática a tiempo. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de alguien del panel, o John, si tienes alguna otra pregunta. No hay preguntas porque es poco profundo para mí, los abordajes y todo esto. Pero muchas gracias por su tiempo. Tú eres un residente muy ocupado. Yo sé su tiempo es valioso. Gracias por darnos su tiempo en domingo. En el futuro tú vas a hacer mucho más. Y muchas gracias. Gracias, doctor, y mucho gusto, doctor Mauro. Okay. Igualmente, Levers, nos vemos. Ok. Gracias. Okay, hasta luego y chao.